por un evaluador externo, es decir, donde se necesita a una entidad cooperante que proporcione a facilitadores para que realicen la conducción de esta evaluación. En tercer lugar, como lo comenta el Banco Mundial, por consultores externos, donantes, auditores, expertos. Y en cuarto lugar, cualquiera de las tres combinaciones anteriores. Entonces, yendo particularmente a este caso, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI, es la que se encarga de otorgar una certificación al respecto para formar facilitadores. Entonces, es la INTOSAI, es una capacitación de la INTOSAI vía la IDI, por medio de la cual auditores externos u otras instancias en la comunidad internacional podrían conducir el SAI-PMF, pero para esto es necesario esta capacitación. En segundo lugar, la FS de Colombia nos dice que en el ámbito regional la FS de Colombia, en las fases de prueba piloto, se ha sujetado a directrices de control y seguimiento en la materia, los resultados y la medida de indicadores para el caso. ¿Cuáles han sido las mediciones y los documentos y dónde pueden consultarse? Bien, el CDIR es la instancia regional en la OLACES encargada de fomentar la implementación del SAI-PMF. En este caso, nos vamos a acercar, de hecho ya hicimos una petición a la FS de Perú, quienes presiden esta instancia, para que puedan facilitarnos la información respecto al papel de Colombia en estas autoevaluaciones. En el caso de Perú, nos dice que según se precisa, se viene actualizando la herramienta del SAI-PMF, y dado que esta herramienta es un paso hacia la implementación de las ISAI, nos pregunta Perú si el resultado puede afectar la calificación otorgada por el evaluador a la fecha. Bien, una vez que se implementa el SAI-PMF, si bien la herramienta ha sido actualizada, actualmente el 22.5 SAI, celebrado la semana pasada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, aprobó ya la versión final del SAI-PMF. Este SAI-PMF es producto de una serie de consultas y comentarios con la comunidad de FS, como también con partes interesadas externas. Entonces, por supuesto que esta herramienta estuvo sujeta a un proceso de evaluación, de mejora, de fortalecimiento de la propia herramienta. Entonces, una vez que se implementa el SAI-PMF, una vez que fue implementado en las evaluaciones piloto, en ese momento se cierra la evaluación. Es decir, sí, por supuesto, los informes, los resultados sirvieron de insumo para actualizar el SAI-PMF para llegar a una versión final. Sin embargo, no cambia la calificación. Una vez que esta herramienta ha sido actualizada, por supuesto, no es retroactivo, ¿no? Las evaluaciones anteriores no modifican los puntajes de los indicadores, pero sí sirvieron de referencia para mejorar la propia herramienta. Y bueno, finalmente nos dice Perú que el SAI-PMF se define como una herramienta que se aplica al ambiente de las FS a fin de evaluar y monitorear voluntariamente y de manera integral el diseño institucional, los procedimientos internos, las capacidades de gestión, la calidad de los productos y el desempeño de las mismas. En tal sentido, ¿qué avances y logros se han obtenido tras su aplicación? Bien, actualmente contamos ya con la versión final del SAI-PMF. Esto fue producto de 6 años de trabajo, donde el grupo de trabajo para el valor y beneficio de las FS de la INTOSAI se encargó de otorgar esta herramienta, de diseñarla con apoyo de un equipo de trabajo al interior de la IDI. Y bueno, este documento, esta herramienta es producto de toda una serie de consultas, como ya lo habíamos comentado, y más de 20 evaluaciones piloto a nivel mundial. Incluso la herramienta cuenta ya con retroalimentación por parte de la comunidad de FS con funciones jurisdiccionales francófonas, quienes también retroalimentaron esta herramienta.
Entonces, hay un plan de implementación, un plan de sostenibilidad para los próximos 3 años. Este plan también ha sido aprobado por el INCOSAI y bueno, se espera que más CFS se sumen a esta iniciativa. Por ahora, abro la palabra también a mis colegas de la ASF de México en caso de que deseen profundizar un poco más en los puntos que ya he tratado. Y bueno, de mi parte sería todo. Respecto a SciPyME, en un momento podré referirme a la herramienta Intocent. Muchas gracias, licenciado Francisco. Ahora, precisamente, tenemos el tema de Intocent, entonces le agradeceríamos mucho si pudiéramos continuar con esta parte también. Ok. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, sobre Intocent, bueno, he tenido la oportunidad de tener una mayor participación en este interesante proyecto. Tenemos 7 preguntas. Bueno, la primera nos las genera la Contraloría General de Bogotá y nos dice: como quiera que el concepto de integridad comprende distintas dimensiones de análisis, ¿cómo se podría otorgar una limitación a este concepto? Si estoy en lo correcto, me parece que se refiere a, de manera precisa, a qué se refiere el concepto de integridad. Bueno, integridad viene del latín intangere, que significa aquello que no se rompe, aquello que no se quiebra. La integridad aplicada al sector público se refiere al comportamiento ético y moralmente aceptable de aquellos servidores públicos esperado, en donde sean las circunstancias que sean y pase lo que pase, se mantiene intacto, ¿no? Eso es integridad. Cuando, supongamos, tomamos un jarrón y lo tiramos al suelo, se mantiene intacto, no se rompe, eso es integridad. Y entonces, aplicado el concepto al sector público, se espera que los servidores públicos se comporten de una manera aceptable, ¿no? Moralmente aceptable. 2. Colombia nos pregunta, la FS de Colombia, nos dice: teniendo en cuenta que Intocent corresponde a talleres de autoevaluación de la integridad que se deben realizar en cada FS de forma parte del aula CEFS, quisiera me informaran sobre los resultados obtenidos a la fecha. Bueno, la herramienta Intocent se ha implementado a nivel mundial con apoyo de las regiones. Actualmente se cuenta con más de 170 moderadores capacitados, es decir, aquellos funcionarios que han obtenido la certificación para conducir la autoevaluación de la integridad en otras EFS. Y actualmente se han implementado talleres Intocent en más de 37 países, ¿no? En más de 37 EFS miembros de la Intocent. En el caso de la aula CEFS, cabe resaltar, y bueno, y es un asunto por lo cual sentirnos orgullosos, porque la aula CEFS es la región con mayor grado de avance en términos de implementación de la herramienta. De estos 37 países, bueno, 16 son de la aula CEFS. Son los que voy a mencionar a continuación. Posiblemente algunas de las CFS a las que ustedes pertenecen sean mencionadas. Las CFS que han implementado la herramienta a la fecha son Belice, Bolivia, Brasil, que además Brasil ha implementado la herramienta en sus oficinas regionales, Chile, que ha implementado la herramienta en instituciones del sector público chileno, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, quien además ha implementado la herramienta a nivel subnacional, es decir, con las entidades fiscalizadoras locales, las que pertenecen a los 32 estados que conforman la República Mexicana, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estas son las 16 EFS que han implementado la herramienta. Entonces, como ven, estamos cerca del 80% de implementación, lo cual es un dato muy, muy bueno para la región. En tercer lugar, Perú nos dice que en referencia a Intocent, ¿qué ejemplos de aplicación dentro de las EFS implican una política consistente de integridad? Como quinta dimensión de análisis de la integridad. Bien, en el documento del curso disponible en el portal,
Se menciona que la integridad tiene 5 dimensiones. Y la última a la que se refieren nuestros colegas de Perú es, dicta que una política de integridad no debe ser ad hoc, sino que debe ser consistente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la política de integridad debe ser permanente en la institución. La política de integridad debe formar parte del ciclo de políticas de la institución. Es decir, no debe verse como un proyecto más, ¿no? Porque los proyectos tienen una fecha de caducidad, tienen una conclusión y bueno, la integridad como aquello que debe estar permanente siempre, tanto en la forma de conducirse de la organización en su conjunto, como de los servidores públicos en particular, no puede ser intermitente, porque en el momento en que se relajen las medidas de integridad, los riesgos a cometer violaciones de integridad aumentan. Por lo tanto, debe ser una característica intrínseca en la cultura organizacional de la institución. Un ejemplo concreto es, hay muchos, pero un ejemplo concreto es el establecimiento de un canal oficial para la emisión de denuncias, comentarios o sugerencias en términos a la integridad. Que un servidor público tenga un mecanismo oficial para poder denunciar un posible acto contra la integridad, ¿no? Es importante que este mecanismo funcione, opere, sea eficaz y que sea de fácil acceso a todos los servidores públicos, porque de esta forma podrían reducirse, ¿no?, los riesgos, se puede prevenir cualquier situación contraria a la integridad. 4. Perú nos pregunta, nos dice que le parece sumamente interesante la herramienta para la recuperación de la integridad, y bueno, sí lo es. Mi pregunta puntual es si se tiene proyectado desarrollar algún curso de formación de moderadores de IntoSaint y cómo poder participar en el mismo. Bueno, a nivel regional solamente se ha implementado un curso que fue en 2013. A la fecha no se tiene contemplado todavía la réplica de este curso nuevamente, debido a que, bueno, el equipo de moderadores en la región ha sido bastante estable, ¿no? Actualmente se cuenta con el personal experto para la conducción de esta herramienta, pero bueno, por supuesto que en caso de que se imparta, se transmitirá en colaboración con el CCC, con el Comité de Creación de Capacidades de la ONCES, y por supuesto la comisión que implementa esta herramienta en la región, que es la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza. Y bueno, para poder participar en el mismo, se emite la convocatoria a las CFS, y las CFS son las que designan a aquellos funcionarios que puedan capacitarse como moderadores y docentes. Bien, la quinta pregunta, las siguientes 3 preguntas nos las formula Colombia. Dice una de ellas, ¿hay algún resultado, informe o cualquier mecanismo de seguimiento relacionado con el instrumento de IntoSaint? Bueno, esta es una pregunta también muy interesante, puesto que actualmente no se cuenta formalmente como un mecanismo de seguimiento. Formalmente IntoSaint termina cuando se presenta el informe de resultados a la alta dirección de la FS autoevaluada. Sin embargo, actualmente se está trabajando ya en un programa, en un plan de acción, en un plan de sostenibilidad, por medio del cual se tiene, uno de los pilares es precisamente la identificación de mecanismos de seguimiento, ¿no? Que se pueda ver qué tanto ha mejorado la gestión de la integridad institucional en las EPS donde se ha aplicado la herramienta. Porque ahí radica el éxito del taller, que las recomendaciones derivadas del mismo sean instrumentadas realmente. Solo de esa manera se podrán crear capacidades, en la manera en que estas áreas de mejora sean atendidas. Y bueno, sí existirá este mecanismo de seguimiento. Y se está trabajando en este mecanismo precisamente. Colombia nos dice si alguna FS ha logrado diseñar un instrumento que permita disminuir los índices de
corrupción al desarrollar dicho instrumento? Bien, esta pregunta es un tanto complicada, puesto que es difícil medir cómo inciden las medidas de integridad en la disminución de los índices de corrupción. Sin embargo, sí podemos decir que la herramienta ayuda a prevenir la corrupción. Es decir, no, es difícil, por ejemplo, decir cuántas redes de relaciones, es decir, cuántos posibles conflictos de interés se previnieron a partir de implementar el sistema. Sinceramente no lo sabemos, es difícil medirlo, porque la integridad es un aspecto que se encuentra inmiscuido en la conducta diaria de la institución, ¿no? Digamos, es el pan de cada día. Entonces, sinceramente, académicamente es difícil poder medirlo. Sabemos que incide, pero en términos cuantitativos o cualitativos puede ser un tanto difícil. Si hay indicadores que nos dicen si la FS cuenta con ciertos controles o no, si la FS está siendo eficaz en promoverla eficaz o no. Estos indicadores sí los tenemos y forman parte de la herramienta. Pero sería interesante poder hacer un estudio particular sobre cómo incide en estos índices de corrupción. Cabe mencionar que bueno, IntoSaint es la herramienta que se implementa en las FS, pero existe también Saint, que es aquella herramienta que se aplica a instituciones del sector público, ¿no? A los ministerios, secretarías, ¿no? Órganos constitucionalmente autónomos y demás. E incluso, para poder prevenir en la corrupción a un nivel macro, resulta interesante la aplicación de Saint, porque Saint tiene incluso un mayor impacto, ¿no? Porque incluye a más instituciones del sector público. Y bueno, finalmente, también Colombia nos dice que según el módulo 5 se habla de que la FS de Chile ha realizado la implementación de autoevaluaciones de la integridad en el sector público de dicho país. Sería bueno conocer el informe de los resultados de dicha evaluación. Bien, bueno, por definición, los informes de la autoevaluación, que es el producto del taller, el producto tangible del taller, es confidencial, es para uso exclusivo de la alta dirección de esa FS autoevaluada. Pero sí les podemos decir cuáles son los resultados obtenidos en términos de áreas, ¿no? Porque Chile sí nos ha compartido sobre qué áreas han versado las recomendaciones. Han versado en la incorporación de una política de integridad, en la creación y divulgación de un código de conducta, en mecanismos de gestión del conocimiento, se han mejorado los canales de comunicación interna, han estado relacionadas con el establecimiento de un responsable, la designación de un responsable en asuntos de integridad, es decir, que haya un consejero de integridad, un comité de integridad, y finalmente el perfeccionamiento y fortalecimiento de áreas vulnerables, ¿no? De procesos vulnerables. Estas análisis de riesgos que se podrían realizar de manera consistente. Y en esta última pregunta, nuestro colega de Colombia nos formula una pregunta última y nos dice que Colombia en qué estado de avance e implementación se encuentra, si lo ha realizado. Bien, Colombia ya realizó su taller IntoSaint el año pasado, en diciembre del año pasado, y bueno, nosotros con este mecanismo de seguimiento, de monitoreo, esperamos acercarnos a las FS para saber precisamente cuál ha sido el grado de avance en términos de la implementación de esta herramienta. Por mi parte, es lo que debo decir respecto a las preguntas. No sé si alguno de mis colegas quisiera agregar algo más para complementar o algo que haya omitido. Pues bueno, con mucho gusto, si alguien más tiene alguna pregunta adicional. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, muchas gracias. Continuaremos con la maestra Melissa Narro Saucedo. Ok, muy buenos días a todos. ¿Pueden escucharme bien?
¿Sí se escucha? Ok, bueno, entonces ya adentrándonos, ok, nos comentan que sí nos escuchan, adentrándonos al tercer tema visto en este módulo quinto, relacionado con las iniciativas regionales basadas en las ISAIS, tenemos el programa de pasantías. Ustedes pudieron ver todo el material que se les proporcionó, pudieron tener acceso a la guía operativa del programa, al último informe presentado al Comité de Creación de Capacidades y derivado de este estudio salieron 3 preguntas. La primera fue formulada por la FS de Colombia y consiste en ¿quién es el responsable del seguimiento de los resultados? ¿El CCC o la ASF de México? Para dar respuesta a esta pregunta, nos remitimos al artículo 19 de la guía operativa del programa de pasantía. En esta guía operativa se menciona que el Comité de Creación de Capacidades es quien está a cargo del seguimiento, de la entrega de los informes finales por parte de los pasantes, de la EFS beneficiaria, así como de la EFS organizadora, incluida su evaluación para identificar el impacto que ha generado la participación de los pasantes profesionales egresados en las EFS beneficiarias. Actualmente, esta labor de seguimiento se realiza de forma coordinada por la Presidencia del CCC y la ASF de México, como entidad fiscalizadora superior, organizadora de este programa. Estas labores se realizan, como ya comentamos, de forma coordinada. ¿Y qué es lo que estamos realizando? El análisis de los informes presentados por los pasantes profesionales egresados, así como aplicación de encuestas anónimas de seguimiento. Próximamente vamos a organizar un ciclo de entrevistas para obtener información sobre las experiencias en la implementación, diseño y fortalecimiento de esta práctica de auditorías de desempeño en las EFS que han formado parte de este programa. La segunda pregunta fue formulada por la entidad fiscalizadora superior de Ecuador y mencionan cuáles serían los conocimientos que los pasantes profesionales adquieren en el programa de pasantía sobre la práctica de auditorías de desempeño. Pues básicamente para responder esta pregunta, los participantes adquieren conocimientos referentes a la práctica de auditorías de desempeño realizadas por la EFS de México, haciendo énfasis en las buenas prácticas reconocidas internacionalmente y que cumplen con estos requisitos y principios establecidos por las ISAIS. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se logra transferir el conocimiento? Pues la FS de México ofrece durante las 2 fases que comprende el programa, la fase a distancia y la fase presencial, busca introducir a los participantes primero al mandato, organización, marco legal y papel que tiene la Auditoría Superior de la Federación en el sistema de rendición de cuentas del país, de México. También se sensibiliza a los participantes respecto de las funciones del área técnica responsable de realizar, ejecutar, planear las auditorías de desempeño y cómo lo hace. Explica las etapas del proceso fiscalizador llevado a cabo, desde la planeación, ejecución, la elaboración del informe, la difusión y el seguimiento de las auditorías de desempeño de conformidad con la práctica de estas en la institución. Y también otra de las labores que realizamos es aplicar, los enseñamos, bueno, el área técnica enseña a los pasantes a aplicar la metodología formulada para la práctica de las auditorías de desempeño. Realmente se va introduciendo primero el mandato de la auditoría, los tipos de auditoría, de procesos fiscalizadores que realiza, y después se les va enseñando, se les va adentrando a la práctica específica
de las auditorías de desempeño. Y por último tenemos una pregunta de la EFS de Perú. Dice, ¿cuáles fueron los resultados de las encuestas practicadas por la ASF de México a los pasantes egresados? ¿Cómo se ha mejorado el programa a través de dicha retroalimentación? Bueno, como ustedes conocen, para asegurar una mejora continua del programa, la ASF de México, de forma coordinada con la presidencia del Comité de Creación de Capacidades, después de la culminación de cada edición del programa, ha aplicado encuestas a los pasantes para conocer el nivel de satisfacción tras su participación en el programa, así como para obtener la retroalimentación a partir de la experiencia de los participantes. Esta iniciativa ha permitido obtener información sobre las posibles áreas de mejora, áreas de oportunidad que requiere este programa, así como para mantener aquellas actividades, aquellas funciones o componentes que son buenos y que coadyuvan al aprendizaje de los pasantes. Entonces, derivadas de las encuestas aplicadas por la ASF de México y por la presidencia del CCC, se han fortalecido diversos puntos específicos. Solamente voy a mencionar algunos, ya después les proporcionaremos más a detalle estos en específico. Respecto a aspectos generales del programa, se ha logrado brindar mayor difusión a la convocatoria del programa de pasantías en la región, se ha optimizado la colaboración entre el Comité de Creación de Capacidades, la ASF como entidad fiscalizadora superior organizadora de este programa, así como con las EFS que pues han mostrado interés en participar. Se ha brindado mayor acompañamiento a los participantes durante tanto la fase presencial como la fase a distancia. Se han mejorado las plataformas de capacitación puestas a disposición por la ASF de México para el desarrollo de la fase a distancia, lo cual, bueno, se han mejorado, se han actualizado para que el intercambio de información durante los 3 meses a distancia pues sea más fluido, sea mejor, sea más óptimo. Se ha optimizado los tiempos de estudio de los módulos de la fase a distancia a fin de permitir de que estos sean acordes a los contenidos de cada tema. Esto porque los pasantes manifestaban que había ciertos temas que eran demasiado extensos en cuanto a contenido, pero en tiempo era muy corto para su estudio. Entonces se ha podido adecuar esta situación. Se han optimizado también los tiempos de entrega de resultados de admisión a la fase presencial, lo que ha permitido a los pasantes profesionales realizar sus trámites para su internación en México. También se ha aumentado el dinamismo durante las exposiciones de cada módulo. ¿Cómo se ha hecho esto? Incluyendo ejemplos, desarrollando casos prácticos, entre otras actividades. Se ha fomentado la participación de los pasantes profesionales durante estas sesiones virtuales. Se ha brindado mayor acompañamiento por parte de los tutores hacia los pasantes profesionales durante el desarrollo de la fase a distancia, y esto ha favorecido en la comprensión, en una mayor y mejor comprensión de los temas correspondientes. Y también se ha logrado retroalimentar los controles de lectura de los participantes, lo que les ha permitido conocer cuáles son sus aspectos o sus oportunidades de mejora para pues ir mejorando durante cada entrega de control de lectura realizado durante la fase a distancia. Y también se han realizado actividades para permitir la fácil adaptación de los pasantes profesionales ya aquí en México, ya cuando termina la fase a distancia, les corresponde venir durante 3 meses aproximadamente a las instalaciones de la auditoría de desempeño. Entonces se han realizado actividades para su fácil adaptación en los equipos de trabajo que les corresponden. Se ha capacitado a los tutores a fin de mejorar sus competencias necesarias para instruir, motivar,
fomentar el aprendizaje de los pasantes profesionales. Se ha brindado mayor acompañamiento por parte de los tutores también durante esta fase presencial, lo que ha favorecido en una mejor comprensión de los temas. Se ha dado mayor seguimiento y acompañamiento a los pasantes profesionales durante su estancia en México y pues realmente todas estas recomendaciones que han realizado o brindado los pasantes profesionales, pues nosotros como entidad fiscalizadora organizadora del programa tratamos de adaptarlas en la mayor medida posible para ir mejorando poco a poco. Entonces, básicamente estas serían las respuestas de las preguntas realizadas al programa de pasantía. Si alguien tiene alguna otra duda, puede manifestarla en este momento. Si no, puede hacerlo a través del correo electrónico, y si alguno de mis colegas de la auditoría tiene alguna cosa que agregar, pues bueno, les cedo la palabra. Si no, continuamos con el siguiente tema. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos. Ahora vamos a continuar con el tema de auditorías coordinadas. Quisiera iniciar, antes de dar respuesta a las preguntas que nos plantearon, con dos definiciones. Ya están incorporados en sus materiales de apoyo y me parece que nada más es importante recordarles que están a su disposición, que pueden descargarlos, y si alguno en particular no han podido descargar por cualquier situación, con mucho gusto se los podemos facilitar. Dentro de las definiciones, tal como lo marca la guía que diseñó la Indosai sobre este tema, se entiende que una auditoría conjunta es una auditoría en la cual las decisiones clave son compartidas, el trabajo lo efectúa un solo equipo de auditoría conformado por miembros de diferentes CFS. Se prepara un solo informe que cada una de las CFS puede presentar a su respectivo órgano directivo. Una auditoría paralela, es la siguiente definición, es aquella en la cual se comparten decisiones clave, pero donde el trabajo se lleva a cabo por equipos de auditoría separados provenientes de las CFS participantes. Me parece que podría estar en pantalla la presentación. Bueno, si no, de todas maneras, en lo que se carga, quisiera comentar que estas dos definiciones son el marco para hacer una definición, una tercera definición, que es la auditoría coordinada, que es en este caso una combinación de auditorías conjuntas y paralelas, donde existe una auditoría paralela pero con un informe único, además de los informes nacionales por separado, si es que así lo definen las FS participantes. Entonces, considerando estas tres definiciones como ejes, los colegas de la FS de Ecuador comentan que resulta muy interesante en esta alternativa para el desarrollo de capacidades de las FS. En el caso de las auditorías coordinadas, ¿cómo se puede administrar un tema de común interés entre las FS, pero que cuenta con sistemas de regulación diferentes, de acuerdo a marcos constitucionales diferentes en cada país? Se puede obtener resultados homogéneos cuando el marco legal en cada país participante no es homogéneo. Bueno, en principio habría que decir que las auditorías coordinadas nos permiten fijar un tema, dos objetivos, las FS participantes, las personas, los auditores que participan, que toman parte en este trabajo, la metodología y las instancias que se van a revisar. No busca homologar de ninguna manera los resultados y, por supuesto, mucho menos los marcos legales. Entonces, ahí esta sería una de las razones por las cuales es importante considerar. No tenemos ninguna intención de homologar ni resultados ni marcos normativos. No sé si se ha podido cargar. ¿El cuadro? Sí, el número 3, la diapositiva que señala el número 3, es la diapositiva 7. Bueno, en el caso, en pantalla de todas maneras les vamos a facilitar este material. Habíamos puesto ahí está, muchas gracias. Se sale. Pero bueno, la intención es
definir un objetivo en materia de la auditoría coordinada de hidrocarburos. Me va a permitir dar lectura. El objetivo de esta auditoría de rendimiento, que aquí en enfoque es una auditoría de rendimiento coordinada, consistió en evaluar las condiciones normativas, institucionales y operativas en que actúan los organismos y entidades gubernamentales encargados del control de la medición de la producción de petróleo y gas natural y del control del cálculo y del pago de las participaciones gubernamentales provenientes de esta producción, identificando eventuales obstáculos y oportunidades de mejoría, así como buenas prácticas que contribuyan para el perfeccionamiento de la gestión. Como pueden ver, aquí queda especificado que es una auditoría en la que se va a analizar la producción de petróleo, de gas natural y cómo es que ingresan los recursos, cómo participan de manera gubernamental en recursos y digamos que ese es el tema en que acuerdan los integrantes, los participantes de esta auditoría. Se queda conformado entonces el tema, se analiza la metodología, el enfoque, como decía al principio, es una auditoría de rendimiento, y cada equipo va a revisar su propia legislación y cómo es que ocurre este proceso. Ustedes pueden tener a su disposición este informe, están descargados todos, les pusimos en su material adicional este informe también para que pudiesen tenerlo a la mano. Las auditorías, la siguiente pregunta, perdón, es de la FS de Colombia. La CEPS contempla el desarrollo y ejecución de las auditorías de gestión y o desempeño a nivel territorial, departamentos, municipios, ya que las ejecutadas hasta ahora son de nivel nacional. Sí y no. También hemos preparado una diapositiva, los invito a que en alguna oportunidad puedan ingresar al informe de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales. Ahí podrán ver que se integró un informe regional en el que participaron las FS de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y 2 provincias de Argentina, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe y el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en esta experiencia se pudo incorporar la participación de entidades nacionales y 2 de ellas del ámbito subnacional. Evidentemente se revisaron los marcos legales que tienen que ver con ese orden de gobierno. ¿Cuál fue el sentido de la auditoría coordinada? Fue que la auditoría evaluó las acciones realizadas por las entidades gubernamentales responsables de la gestión, prevención, control y o restauración de los pasivos ambientales y su efecto en la mitigación de los daños que ocasionan en el ambiente. Como resultado de esta evaluación, fue posible analizar los resultados de las acciones realizadas por 88 instituciones públicas responsables de los pasivos ambientales en 9 países de América Latina y el Caribe y 2 provincias argentinas, como les había comentado. Como pueden ver, entonces el ámbito de trabajo se define en el momento, en la fase de la planeación de la auditoría coordinada. La siguiente pregunta, también de la FS de Colombia. Este intercambio de experiencias, auditorías coordinadas, conjuntas y paralelas, que se describe y propone en el módulo 5, permite a las FS trabajar de manera articulada en temas afines de la región, gasto público en educación, salud, proyectos de infraestructura, minería y obras viales, por citar algunos. Quisiera conocer cuáles auditorías coordinadas, conjuntas y o paralelas se están llevando a cabo actualmente en la región y qué FS la ejecutan. En su documento de trabajo les hicimos una tabla en donde listamos 15 experiencias, 3 de ellas se desarrollan de 2016-2017, es el caso de la lucha contra la pobreza que coordina la IDI en el marco del programa 3I y ya se vio en el módulo anterior. Este año se va a iniciar la auditoría coordinada en materia de género relativo al ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y la implementación de los ODS en América Latina, coordinado por la FS de Paraguay, a su vez presidencia de la COMTEC.
Igualmente les hago una atenta invitación a que revisemos nuevamente el documento de auditorías coordinadas. Van a encontrar ahí el tema, el año de ejecución, la FS que coordina, las FS participantes y el objetivo que tiene cada una de las revisiones. La siguiente pregunta es de la FS de Ecuador. Comenta que en los casos, disculpe, que en los casos que se han desarrollado auditorías coordinadas realizadas en OLACEFS, ¿cómo se determina la organización del equipo de auditoría? ¿Cuál es el jefe de equipo o la cabeza para la ejecución del informe? ¿Y en qué país es aprobado, por ejemplo, en el caso de lucha contra la pobreza, en la que interviene Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Paraguay? ¿Y de qué forma es transmitido en cada país para su aplicación? Bueno, en estricto sentido, y como ejemplo respecto a la Auditoría de Lucha contra la Pobreza que coordina la IRI, les puedo comentar que el objetivo es apoyar a las CFS en la realización de auditorías basadas en la CISA y colaborar en la sustentabilidad de los desarrollos logrados por los equipos profesionales, el desempeño y la capacidad organizacional para conducir las auditorías cooperativas de lucha contra la pobreza. El enfoque es a la auditoría de desempeño y se aplican las ISAIS nivel 2 y 3. Entonces, aquí es importante señalar que como es una invitación de la IRI en el marco del programa 3I, ellos plantean, la IRI plantea cuál es la metodología y establece un perfil para los auditores que participan en ella. Genera compromisos para las FS que participan y básicamente consiste en que las personas que se preparan desde el uso del e-learning sean las mismas que se desarrollen a lo largo del proceso de la auditoría coordinada. ¿Quién define cómo se integra ese equipo? Es atribución del titular de la entidad de fiscalización superior a la que se le invita. Me parece que con eso quedaría resuelta la situación. Me faltaría decir en qué forma es transmitido en cada país para su aplicación. Este es un proyecto que, como les decía, se desarrolla en el programa de 3I, entonces hay un camino de difusión que propone la propia IRI desde las herramientas que tiene de difusión. Evidentemente es un compromiso para la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscales Superiores y por supuesto también es responsabilidad de difundir hacia el interior de cada entidad de fiscalización superior que participa a su propia institución. La siguiente pregunta es también de la entidad de fiscalización superior de Ecuador y es un comentario en general y me parece que también ya está respondido o se afianza el comentario. La estrategia de una auditoría coordinada se basa en las directrices contenidas en la guía para programas de auditoría cooperativa entre las CFS de la INTOSAI e incluye la adquisición de conocimientos y habilidades en cada fase del proceso de auditoría. Las fases se encuentran clarificadas, pero será importante conocer los enfoques que se deben tomar en cuenta para realizar las adaptaciones para las iniciativas. Como comentábamos en unas diapositivas anteriores, unas participaciones anteriores, es en el marco de la coordinación, de la planificación de la auditoría, que se especifica cuál va a ser el enfoque mediante el cual se va a trabajar y la metodología que se va a seguir. Como bien señalan nuestros colegas de Ecuador, están clarificadas las fases, ¿no? Entonces, esta parte de la fase de planificación nos lleva a generar una matriz de planificación que se va a ir completando conforme a un cronograma y que básicamente se trabaja durante todo el proceso mediante videoconferencias. Eventualmente se llega a realizar un encuentro presencial para ver el avance y uno final que es para generar el informe, consolidar el informe. Finalmente, la FS de Colombia señala que las auditorías coordinadas son un mecanismo robusto de capacitación. Permiten que el conocimiento técnico y metodológico se aplique a problemas de la vida real, dando como resultado un producto concreto, el informe de auditoría. Se emite un único informe a través de dicha retroalimentación. Como señalaba, es responsabilidad de la auditoría coordinada y de las FS que participan,
FS coordinadores, las FS que trabajan en este proyecto, sí generaron un informe. Básicamente porque está vinculado a un sistema de financiamiento, es decir, los que aportan los recursos para el desarrollo de esta iniciativa, o de las iniciativas, mejor dicho, son donantes y se aportan también recursos de la propia OLACEPS, que son sujetos de rendición de cuentas. En ese sentido, es importante que se entregue un informe regional y cada FS podrá difundir en el ámbito regional o no el propio informe nacional al que hayan llegado. De esta forma, me parece que quedan cubiertas las preguntas que nos hicieron favor de enviar. Con mucho gusto estamos a la disposición y en caso de que haya alguna otra pregunta, con mucho gusto las resolveremos ya sea por correo electrónico o con base en el tiempo, si es que es posible hacerlo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos aquí. Tuvimos un detalle técnico, pero continuamos aquí todavía. Listo. Continuamos con el licenciado Francisco Parral. Ok, muchas gracias, Patria. Un colega nos hacía una pregunta sobre 3 beneficios para la implementación del SAIPMF. Aquí van. Una de ellas es que el SAIPMF ayuda a la implementación de las ISAI. El SAIPMF está basado en las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. A través de sus indicadores, estas normas internacionales están incluidas. De hecho, la herramienta se basa en estas normas. Entonces, al momento de implementar el SAIPMF, es posible, además, implementar las ISAI. Es un mecanismo que ayuda a implementar las normas. En segundo lugar, ayuda a mejorar la gestión institucional, puesto que al consistir en una evaluación del propio desempeño, digamos que ahora las FS ya no solo son evaluadoras, sino que también se autoevalúan. El SAIPMF lo que permite es evaluar al evaluador. Entonces, por esta razón también crea capacidades. Y en tercer lugar, que ayude incluso en la mejora de los productos de auditoría. El SAIPMF contempla un gran espacio a las auditorías de desempeño, financieras y de cumplimiento. Y además incorpora en otro indicador aquellas acciones que agregan valor a las acciones de fiscalización de las empresas. Entonces, estas serían, de manera sucinta, 3 beneficios de la implementación del SAIPMF. Y bueno, si me permiten simplemente hablar un poco más sobre las preguntas que nos plantearon, que sobre la pregunta del Banco Mundial, no solamente la IDI otorga esta capacitación de facilitadores, pero a su vez también se pueden aplicar estos cursos a nivel regional. Esto es importante mencionarlo, con apoyo de la IDI, por supuesto. Incluso al ser esta herramienta
una herramienta que crea capacidades, el SciPM va a pasar de meta 3. Ustedes saben que la Intosci se basa en 4 metas. La meta 3, que es aquella de compartir conocimientos y servicios de conocimiento, donde se encuentra el SciPM. A partir de 2017 pasa a meta 2, ¿no? La IBI, si bien se desarrolló en meta 3, en el marco del grupo de trabajo sobre el valor y beneficio de las CFS, con apoyo de la IBI, ahora pasará a meta 2, ¿no? Y habrá una unidad al interior del CBC, del Comité de Creación de Capacidades, el que dará seguimiento a esta herramienta, ¿no? Con apoyo de la IBI. Y bueno, incluso este SciPMF funciona como un mecanismo de planificación estratégica, porque a partir de la identificación de áreas de mejora, es posible considerar todos estos aspectos para años futuros, ¿no? En pro del fortalecimiento institucional. Y solamente mencionar que, bueno, recuerden que los pilotajes, estas pruebas, más de 20 pruebas piloto, ayudaron a calibrar la herramienta, ¿no? Ayudaron a mejorar los indicadores que permitían evaluar a las EFS, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la herramienta es robusta, incluso en consideración de las ISAI, el SciPM considera la ISAI 10, la ISAI 12, la ISAI 20, 30, 40, ¿no? Y bueno, otros mecanismos relevantes. Incluso, si me permiten comentarlo, el SciPMF e Intosci, que fueron las dos herramientas de las cuales les compartí el día de hoy, están incluidas en el nuevo plan estratégico de la Intosci 2017-2022, lo cual las hace todavía más relevantes, ¿no? Porque inciden en la planeación de las CFS, e incluso la Intosci las ha tomado como herramientas propias, ¿no? Donde se espera que las CFS se sumen a estas dos muy buenas herramientas de creación de capacidades, donde una, Intosci, incluso está incluida en la implementación del SciPM, ¿no? Al momento de, viene un indicador que claramente establece si la FS ha implementado herramientas de evaluación de integridad, por ejemplo, Intosci. Entonces, si una FS implementa el Intosci, posteriormente, cuando implemente el SciPMF, va a tener ese punto, ese indicador con alta calificación. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cederemos la palabra a la licenciada Paola Romero Gorrostieta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Solo para corroborar, igual que mis compañeros, ¿se escucha bien? ¿Me escucho claramente? Bien, gracias. Bueno, pues en relación a los programas transregionales en deuda pública, seré bastante breve. Por un lado, porque fue un tema que se abordó de manera, digámoslo así, de manera sucinta en este quinto módulo del curso de introducción de normas. Y dos, porque solamente se recibieron 3 preguntas, todas por parte de la FS de Ecuador. Bueno, pues de manera general, en relación a este tema, como ustedes ya sabrán, pues bueno, este tema abarcó 2 programas, hasta el momento han existido 2 programas transregionales, liderados por la Iniciativa para el Desarrollo de la Intosci, en colaboración con el grupo de trabajo de la Intosci sobre deuda pública, cuya presidencia recae en México actualmente. De este modo, bueno, pues sabemos ya ahora que el primer programa se desarrolló de 2008 a 2011, y este fue el programa transregional sobre la gestión de la deuda pública, o PDMA por sus siglas en inglés, cuyo resultado principal fue el desarrollo de una directriz sobre la gestión de la deuda pública. Esta directriz o guía fue la que dio paso a que se llevara a cabo, a que se desarrollara y se llevara a cabo el segundo y actual programa transregional, que es sobre la auditoría de los marcos de préstamos y endeudamiento soberano, o ALBF por sus siglas en inglés. Pues bueno, dio inicio en 2012
y digamos que su finalización oficial es en este año 2016, aunque actualmente aún se trabaja en el desarrollo de un compendio de hallazgos y conclusiones derivados de este programa transregional, en el que participaron, entiendo yo, un aproximado de 25 EFS, y hubo un proceso de aseguramiento de calidad en el que solo participaron 13. Entonces, bueno, pues el desarrollo de este compendio, la traducción de la directriz que mencioné hace unos instantes como resultado del primer programa transregional, esa directriz se está actualizando de acuerdo digamos, a lecciones aprendidas, a conclusiones del programa actual. Entonces, esa directriz se está actualizando, entiendo que se tiene programado en 2017 traducirse a idiomas en que no se tenía disponible, que es el árabe y el francés. De manera general, este compendio y la finalización de esta guía pues se tiene ya programado para 2017 y tenemos conocimiento, de acuerdo a información proporcionada por la IRI, que el programa, digamos que concluye finalmente, se va a contar con un reporte final, las conclusiones, para marzo del próximo año. Y pues bueno, las 3 preguntas que recibimos por parte de Ecuador, dado lo técnico de estas, hemos consultado, las hemos remitido a los colegas de la IRI para poderles proporcionar la respuesta adecuada a cada una de ellas. Así es que la licenciada Patria Pérez les estaría haciendo llegar las respuestas, entiendo yo, en un promedio de más o menos una semana. Y pues bueno, pues de antemano agradecemos su comprensión por el no contar con la respuesta oficial a estas preguntas. Insisto nuevamente y reitero por lo técnico de estas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Tenemos aquí una pregunta más que nos compartió el usuario MA. Dice, buenos días, ¿se ha previsto la realización de auditorías coordinadas relacionadas con tecnologías de la información? ¿Cuáles EFS participarían? De 2014 a 2015, esta respuesta, disculpen, lamentablemente ahorita no pudo continuar con nosotros la maestra Rosalba, quien atendió ese tema. De manera general, para dar respuesta a esta consulta, les comentaría que de 2014 a 2015 se llevó a cabo la auditoría sobre gobernanza en tecnología de la información, en donde participaron las CFS de Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Bueno, pues si hubiera más preguntas al respecto o sobre alguno de los temas, les agradeceríamos mucho si nos las pudieran remitir al correo, que en unos momentos más publicaré en el chat, y con mucho gusto se las haremos llegar personalmente. Les agradecemos por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias.